Mi mamá siempre me trató como su sirvienta mientras consentía a mi hermano, así que cuando ella enfermó, me aseguré de que él la abandonara y quedara completamente olvidada. Crecí en un hogar donde la injusticia se respiraba en cada rincón, donde el favoritismo no era un simple matiz dentro de la dinámica familiar, sino un eje rector que dictaba mi existencia. Desde que tuve uso de razón, comprendí que en la casa de mi madre había dos mundos opuestos e irreconciliables: el de mi hermano Luis, lleno de atenciones, comodidades y cariño desbordante, y el mío, construido a base de obligaciones, desprecios y una servidumbre impuesta desde la cuna. Yo no era su hija en el sentido más puro de la palabra, era una extensión de su voluntad, una herramienta destinada a aligerarle la vida mientras elevaba a Luis a la categoría de un pequeño príncipe intocable. No era raro que me despertara antes del amanecer para preparar el desayuno, que corriera de un lado a otro con la responsabilidad de mantener la casa en orden mientras mi madre se dedicaba a consentir a Luis. Recuerdo con amargura aquellas veces en las que, con el cuerpo exhausto y las manos enrojecidas de tanto fregar, me atrevía a preguntarle por qué él no tenía que hacer nada. Su respuesta era siempre la misma, cargada de una condescendencia hiriente que me dejaba sin aliento. Luis es hombre, él no puede hacer lo que haces tú. Nosotras somos mujeres, para eso nacimos, para encargarnos del hogar. Mi infancia y adolescencia transcurrieron entre órdenes y castigos desmedidos, entre la constante sensación de ser una intrusa en mi propia casa. Si los platos no estaban perfectamente limpios, me esperaba una reprimenda cruel. Si alguna de sus exigencias no era cumplida con la rapidez que ella deseaba, mi castigo era quedarme sin comer. Mientras tanto, Luis tenía todo en bandeja de plata: ropa nueva cuando lo pedía, juguetes caros, permisos para salir con amigos hasta la madrugada, incluso dinero extra sin necesidad de ganárselo. No había consecuencia alguna para sus errores, ninguna responsabilidad que lo anclara a la realidad. Hubo momentos en los que intenté rebelarme, en los que me negué a seguir siendo su sirvienta, pero la resistencia nunca era suficiente. Mi madre tenía maneras de recordarme cuál era mi lugar, de hacerme sentir insignificante con apenas un par de palabras. Recuerdo una noche en particular, cuando, harta de ver cómo Luis se pavoneaba por la casa sin mover un solo dedo, le dije a mi madre que no pensaba seguir limpiando si él no hacía su parte. Su respuesta fue tan brutal como esclarecedora: si tanto te molesta, márchate. Pero no vuelvas aquí cuando fracases. Aquella frase quedó grabada en mi mente como un tatuaje imborrable. Me dejó claro que, para ella, yo no era más que un recurso desechable, algo que podía reemplazarse con facilidad. Así que, en cuanto tuve la edad suficiente, empaqué mis pocas pertenencias y me marché sin mirar atrás. No hubo lágrimas, ni súplicas, ni un intento mínimo de hacerme cambiar de opinión. Para ella, mi partida no representaba una pérdida, sino la eliminación de una carga. Y para Luis, bueno, a él ni siquiera pareció importarle. Con el paso de los años, logré construir la vida que mi madre juró que nunca tendría. Me esforcé más allá de mis propios límites, trabajé hasta el agotamiento, hice sacrificios que nadie debería hacer a tan corta edad. Hubo días en los que la soledad se volvía insoportable, noches en las que las cicatrices emocionales de mi infancia pesaban más que cualquier logro obtenido. Pero, a pesar de todo, me mantuve firme, aferrada a la idea de que algún día, todo aquel sufrimiento tendría un propósito, una razón de ser. Nunca busqué a mi madre, nunca intenté contactar a Luis. Para mí, estaban muertos. Sin embargo, el destino, siempre irónico y caprichoso, decidió traerlos de vuelta a mi vida en el momento en el que menos lo esperaba. Un mensaje inesperado de Luis, después de tantos años de silencio, irrumpió en mi paz recién conquistada con una sola frase: mamá está enferma. Necesitamos ayuda. Casi me reía al leerlo, no por diversión, sino por el puro absurdo de la situación. Después de todos esos años en los que me trataron como si fuera invisible, ahora, cuando la vida les daba la espalda, recurrían a mí. Era casi poético. No respondí de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque quería saborear cada segundo de la desesperación que debía haberlo llevado a escribirme. No tardé en averiguar los detalles. Mi madre tenía una enfermedad degenerativa, una que la había vuelto dependiente de cuidados constantes. Luis, el eterno niño mimado que jamás había levantado un dedo en su vida, estaba al borde del colapso, porque por primera vez le tocaba a él hacer lo que yo hice durante toda mi infancia.
No podía con la carga, no sabía cómo manejarla y, lo más importante, no quería hacerlo. Decidí responder con frialdad, sin una pizca de compasión. ¿Por qué me dices esto a mí? Sabía que intentaría manipularme, que apelaría a la culpa, a la idea de que debía ser la mejor persona y ayudar por el simple hecho de que era mi madre. Y no me equivoqué. Luis me dijo que la familia era lo más importante, que el rencor no nos llevaría a ninguna parte, que nuestra madre nos necesitaba ahora más que nunca. Pero él no entendía algo fundamental. Yo ya no era la niña asustada que se tragaba cada injusticia sin rechistar. Yo era una mujer que había aprendido a sobrevivir, que había construido su propia vida sin la ayuda de nadie. No sentía amor por esa mujer que me dio la espalda cuando más la necesité, ni por el hermano que se benefició de mi sufrimiento sin remordimientos. Aún así, decidí ir a verla. No por piedad, no por un sentido del deber, sino porque quería ver con mis propios ojos el desastre en el que se había convertido su mundo. Quería ver a Luis atrapado en la misma prisión en la que me tuvo a mí, quería ver a mi madre enfrentarse al mismo abandono con el que ella me castigó sin dudarlo. Cuando llegué a la casa, todo era un reflejo de su decadencia. La pintura de las paredes estaba desgastada, la limpieza era mínima, el ambiente pesado y lúgubre. Mi madre, aquella mujer que alguna vez se jactó de su fortaleza, estaba reducida a una figura frágil, casi irreconocible. Me miró con una mezcla de sorpresa y alivio, como si realmente creyera que había venido a salvarla. Intentó esbozar una sonrisa, su voz temblorosa cuando me dijo, «Eres mi hija». Pero para mí, esas palabras eran vacías, carentes de significado. La miré fijamente, sin emoción alguna, y simplemente respondí, «Oh, así que ahora sí me necesitas». Y en ese momento, supe que el juego apenas comenzaba. Actualización 1. El tiempo tiene una forma cruel de reacomodar las piezas del destino, como si la vida misma disfrutara de equilibrar las cargas cuando menos lo esperamos. Yo había pasado más de una década construyendo mi propio camino, alejándome de la sombra de la mujer que me trajo al mundo solo para convertirme en su sirvienta y del hermano que disfrutó de cada uno de mis sacrificios sin el menor asomo de culpa. Había aprendido a vivir sin ellos, a no mirar atrás, a no sentir la necesidad de justificarme por haber huido. Durante años me repetí que la venganza no valía la pena, que el mejor castigo para ellos era mi ausencia, que la distancia era suficiente para cerrar las heridas. Pero la vida, en su infinita ironía, me ofreció la oportunidad de demostrarme que estaba equivocada. Volver a aquella casa después de tanto tiempo fue como entrar en un mausoleo de recuerdos amargos. La primera vez que crucé el umbral, todo me pareció más pequeño, más deteriorado, más ajeno. La pintura de las paredes estaba agrietada, la alfombra gastada, el aire impregnado de un olor rancio, como si el tiempo hubiera decidido vengarse de aquel hogar que alguna vez me hizo sentir tan insignificante. Luis fue quien me recibió, y por primera vez en su vida, su actitud no era la de un hombre confiado, sino la de alguien que había sido aplastado por el peso de la realidad. No hubo abrazos, ni palabras de bienvenida, solo un cansancio evidente en su rostro y una desesperación disfrazada de gratitud. Intentó sonreír, pero su expresión temblorosa traicionaba su verdadera emoción. Me dijo que agradecía que hubiera venido, que sabía que nuestra madre y yo teníamos nuestras diferencias, pero que al final del día seguía siendo nuestra madre, y que nadie más podía ayudarnos. Sentí la ironía en cada una de sus palabras. Me condujo hasta la habitación donde ella estaba postrada. Y ahí, frente a mí, estaba la mujer que me había menospreciado toda mi vida. Mi madre, la misma que alguna vez se burló de mi llanto y me recordó con crueldad que yo no tenía valor fuera de lo que podía hacer por ella, ahora era una figura frágil, irreconocible, consumida por la enfermedad. Su cabello, antes impecable y cuidado con esmero, estaba desordenado y encanecido. Su piel, antes firme y maquillada, se veía marchita, surcada de arrugas profundas que hablaban de una vejez que había llegado sin piedad. Sus ojos, los mismos que me miraban con indiferencia cuando era niña, ahora reflejaban un miedo del que ni ella misma parecía consciente. Me observó por un momento antes de susurrar con voz temblorosa, «Eres mi hija». Y en ese instante, sentí una oleada de emociones encontradas. Durante años había fantaseado con este momento, con la posibilidad de que un día ella sintiera en carne propia lo que significaba ser invisible.
Lo que era depender completamente de alguien solo para darse cuenta de que ese alguien no tenía intención de ayudarla. Pensé que me sentiría eufórica, pero lo único que sentí fue una frialdad absoluta, como si el tiempo y la distancia hubieran drenado todo el afecto que alguna vez intenté forzar en mi corazón por ella. Me crucé de brazos, apoyándome contra el marco de la puerta mientras observaba cómo Luis trataba de hacerle creer que mi presencia significaba su salvación. Le dijo a nuestra madre que ahora todo estaría bien, que yo había regresado porque la familia era lo más importante. Me miró como esperando que lo confirmara, como si de verdad creyera que mi regreso tenía algo que ver con la lealtad familiar. Lo dejé en su ilusión por un momento antes de soltar, con una voz tan serena que ni yo misma me reconocí. Oh, así que ahora sí me necesitas. Mi madre parpadeó, confundida, como si no entendiera por qué mi tono no estaba impregnado de dulzura, como si hubiera esperado que la abrazara y le asegurara que todo estaría bien. Por un instante, vi en su mirada la sombra de una emoción que nunca había visto en ella, vulnerabilidad. La vi tragar saliva con dificultad, intentando controlar su voz cuando me dijo: hija, sé que no fuimos cercanas, pero eres mi sangre. Sabes que siempre he contado contigo. Me dieron ganas de reír, no por diversión, sino por lo patético que resultaba verla aferrarse a una relación que solo existía en su conveniencia. Por supuesto que contaba conmigo. Siempre contó conmigo cuando necesitaba que alguien limpiara su casa, cuando quería un té a medianoche, cuando buscaba a alguien a quien ordenar y humillar. Contó conmigo en todos los momentos en los que no significaba nada más que una extensión de sus deseos. Luis se adelantó a intervenir, probablemente porque vio en mi rostro la dureza con la que había aprendido a envolverme. Me dijo que entendía que tenía resentimiento, pero que debíamos dejar el pasado atrás, que lo importante era ayudar ahora, que mi madre no tenía a nadie más. Lo dejé hablar, lo dejé intentar convencerme con ese tono de niño que siempre se había salido con la suya. Pero él no sabía que ya no tenía el mismo poder sobre mí, que las palabras que en otro tiempo me hicieron dudar, ahora no tenían ningún efecto. Me limité a sonreír de forma apenas perceptible antes de responder con una franqueza que lo hizo palidecer: no te equivoques, Luis. No estoy aquí para ayudar. El silencio que siguió fue delicioso. Luis parpadeó, como si no pudiera comprender lo que acababa de escuchar. Nuestra madre me miró con el ceño fruncido, procesando mis palabras con un lento horror que se extendió por su rostro. Por primera vez en su vida, se encontró con una versión de mí que no podía controlar. Decidí quedarme, pero no por las razones que ellos creían. No porque sintiera compasión, ni porque hubiera encontrado en mi corazón un resquicio de amor filial. Me quedé porque quería verlo todo. Quería ver a Luis quebrarse bajo la presión de una responsabilidad que nunca estuvo preparado para manejar. Quería ver a mi madre comprender lo que se sentía ser ignorada, ser la carga de alguien más. Quería que ambos experimentaran, de la manera más cruel posible, la vida que me impusieron sin el menor remordimiento. Y, sobre todo, quería asegurarme de que cuando todo se derrumbara, no quedara ni un solo pilar en pie. Actualización 2. El tiempo dentro de esa casa comenzó a avanzar de una manera distinta, más lenta, pesada, casi asfixiante. Desde el momento en que decidí quedarme como espectadora de la caída de mi madre y de Luis, cada día se convirtió en una especie de juicio silencioso, en una representación cruel de lo que ellos nunca imaginaron vivir. Yo no hacía nada para ayudar, no movía un solo dedo para aliviar la carga que mi madre había puesto exclusivamente sobre mí durante mi infancia y adolescencia. Me convertí en una sombra, en una presencia que observaba sin intervenir, dejando que el peso de la realidad los aplastara poco a poco, del mismo modo en que ellos me dejaron ahogarme durante tantos años. Luis, el eterno niño consentido que nunca supo lo que era una verdadera responsabilidad, comenzó a desmoronarse más rápido de lo que esperaba. Durante toda su vida, había sido tratado como un príncipe, libre de preocupaciones, sin la más mínima noción de lo que significaba cuidar a otra persona. Ahora, por primera vez, le tocaba hacerse cargo de alguien más, y la desesperación lo consumía con una velocidad que casi me sorprendía. Al principio intentó mantener la calma, fingir que podía manejar la situación, pero era evidente que no tenía la más mínima idea de cómo hacerlo. Las primeras semanas fueron una acumulación constante de quejas. Luis pasaba el día refunfuñando, protestando por lo agotador que era atender a nuestra madre.
enumerando todas las cosas que tenía que hacer por ella como si fuera la primera vez que alguien en esta casa cargaba con esas responsabilidades. Decía que era injusto, que su vida no debía verse reducida a cuidar de una mujer enferma, que él tenía sus propios planes, sus propias aspiraciones, y que no podía simplemente abandonarlo todo para convertirse en un cuidador. Lo escuchaba sin decir una sola palabra, sin interrumpirlo, sin mostrar la más mínima compasión. Solo lo observaba con la misma mirada con la que él me vio durante toda mi infancia, con la misma indiferencia con la que ignoró cada vez que su comodidad se construía sobre mi sacrificio. Nuestra madre, por su parte, comenzó a comprender la realidad de su situación de una manera que nunca pensé que haría. Al principio, todavía conservaba ese aire de superioridad, esa actitud de quien cree que todo el mundo gira en torno a ella. Pero conforme pasaban los días y se daba cuenta de que Luis no era el hijo devoto que imaginó, su semblante fue cambiando. Intentaba hablarle con dulzura, con la misma voz manipuladora que usaba cuando quería que yo hiciera algo sin rechistar, pero Luis no respondía con la devoción que esperaba. Si antes le bastaba una simple orden para obtener lo que quería, ahora se encontraba con un hombre que no estaba dispuesto a servirle, un hombre que veía cada pequeña tarea como una carga insoportable. Una noche, mientras yo me encontraba en la cocina, escuché cómo mi madre intentaba convencer a Luis de que debía estar agradecido, de que lo que hacía por ella no era más que su deber como hijo. Dijo que ella le había dado todo, que le había dado amor, cuidado, sacrificios, y que lo mínimo que podía hacer era devolverle algo de lo que ella hizo por él. Su voz sonaba insistente, pero no suplicante. Todavía se aferraba a la idea de que podía controlarlo, de que podía manipularlo del mismo modo en que lo había hecho conmigo. Luis, sin embargo, no reaccionó como ella esperaba. Lo escuché reírse con amargura antes de decirle que estaba harta de escucharla quejarse, que no tenía idea de lo difícil que era para él, que ella no podía esperar que arruinara su vida por alguien que ya no tenía remedio. Sentí un escalofrío recorrerme. Era la primera vez que lo escuchaba hablarle con esa frialdad, con ese desdén que solía reservar solo para mí. Nuestra madre no respondió de inmediato. Tal vez en ese momento comprendió que no podía controlarlo como lo hizo toda su vida, que los años que pasó dándole todo sin esfuerzo ahora cobraban factura. Me imaginé su rostro, el mismo que vi tantas veces cuando me reprendía por no hacer lo suficiente, y aunque no estaba en la habitación, supe exactamente qué expresión tenía. Era la expresión de alguien que, por primera vez, se encontraba en la posición de quien ha sido relegado, de quien es considerado una carga. No pude evitar una pequeña sonrisa mientras revolvía el café que me había servido. Luis no tardó en rendirse por completo. Al principio fueron pequeñas señales, olvidaba darle sus medicinas a tiempo, retrasaba los horarios de sus comidas, se quejaba cada vez más de lo difícil que era lidiar con ella. Luego empezó a desaparecer por periodos más largos, alegando que necesitaba despejarse, que tenía derecho a tener su propia vida. Salía de la casa por horas, a veces toda la noche, y cuando regresaba, lo hacía con una expresión de fastidio absoluto. Nuestra madre, desesperada, intentó recurrir a mí. Al principio lo hizo de forma sutil, dejando caer comentarios sobre cómo antes yo era tan servicial, sobre cómo siempre podía contar conmigo. Cuando vio que yo no respondía, comenzó a suplicarme abiertamente, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. Decía que no podía hacer esto sola, que me necesitaba, que yo siempre había sido la fuerte de la familia. Yo la miré en silencio, sin emoción, antes de responder con la misma calma con la que ella solía decirme que mi trabajo en la casa nunca terminaba. Le dije que no me correspondía a mí hacer nada, que ahora le tocaba a Luis. La desesperación en sus ojos fue casi hermosa. No pasó mucho tiempo antes de que Luis llegara a su límite. Sabía que ocurriría, solo era cuestión de tiempo. Una noche, mientras yo estaba sentada en la sala leyendo, escuché cómo entraba furioso a la casa, lanzando sus llaves sobre la mesa con un suspiro de agotamiento absoluto. Lo vi pasarse las manos por el cabello, cerrar los ojos con frustración antes de murmurar que esto era un infierno, que no podía seguir así. Lo dejé hablar, permití que la desesperación se derramara de él sin interrupciones. Cuando finalmente guardó silencio, lo miré a los ojos y dije, con la misma frialdad con la que él me veía cuando éramos niños, entonces, vete. Él parpadeó, como si no hubiera entendido mis palabras. Lo repetí con más claridad, sin cambiar mi expresión,
si no puedes con esto, entonces vete. No tienes por qué quedarte. Su mirada se oscureció, pero no con enojo, sino con algo más peligroso, con la tentación de hacer exactamente lo que le estaba sugiriendo. Actualización 3. El día en que Luis decidió que ya no podía más fue el día en que supe que la justicia, aunque tardía, siempre llega. No fue un evento repentino ni una explosión de emociones, fue un desgaste progresivo, una acumulación de frustraciones que lo erosionaron hasta dejarlo en su estado más puro, egoísta, cobarde y completamente incapaz de asumir responsabilidades. Lo vi romperse lentamente, igual que yo me rompí incontables veces bajo el peso de la carga que él nunca tuvo que soportar. Pero a diferencia de mí, él tenía una salida. Yo nunca la tuve. Durante semanas, la desesperación de Luis se volvió más evidente. Al principio, intentó convencerse a sí mismo de que podría manejar la situación, de que ser el cuidador de nuestra madre no era tan difícil, de que solo era cuestión de acostumbrarse. Pero la realidad no tardó en aplastarlo. Se enfrentó a lo que realmente significaba estar al servicio de otra persona, tener que posponer su vida para atender necesidades ajenas, sacrificar su tiempo, su comodidad, su propia existencia por alguien que no daba nada a cambio. Yo lo veía desde la distancia, sin intervenir, sin hacer el más mínimo intento por ayudarlo. Lo observaba de la misma forma en que él me observaba cuando yo era la que cargaba con todas las responsabilidades. Lo veía cansado, con el rostro ojeroso, con los nervios destrozados, quejándose cada vez más de lo injusto que era todo. Se quejaba de que nuestra madre lo llamaba a todas horas, de que nunca podía descansar, de que ella no hacía más que exigir y exigir sin siquiera agradecer. Se quejaba de que su vida se había convertido en un infierno, de que ya no tenía tiempo para salir, de que cada vez que intentaba despejarse, ella lo arrastraba de vuelta con su llanto y sus súplicas. Yo escuchaba cada una de sus quejas con una calma impenetrable, con una paciencia casi cruel, esperando a que dijera lo inevitable. Y finalmente, una noche, después de otra discusión absurda con nuestra madre, después de verla reclamarle que no hacía suficiente, que no la cuidaba bien, que ella merecía algo mejor, Luis explotó. Dijo que no podía más. Dijo que no iba a pasarse el resto de su vida encadenado a esta casa, desperdiciando su juventud en una responsabilidad que nunca pidió. Dijo que nuestra madre tenía que entender que él no podía seguir así, que él tenía derecho a vivir su vida, que no era su obligación cargar con una mujer que no hacía más que reprocharle todo lo que intentaba hacer por ella. Dijo que él no era como yo. Esa última frase fue la que me hizo sonreír por dentro. Porque aunque él no se dio cuenta, había confesado exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Me estaba diciendo que siempre supo que lo mío había sido una carga, que siempre supo que yo era la única a quien se le había impuesto esa obligación, y que ahora que él tenía que soportar una fracción de lo que yo viví, simplemente no podía hacerlo. Lo dejé hablar, lo dejé ahogarse en sus propias palabras, en su propia rabia, en su propio desprecio por la situación en la que él mismo se había metido. Cuando finalmente se quedó en silencio, cuando me miró con la expectativa de que yo dijera algo, le di la única respuesta que sabía que abriría la puerta que tanto deseaba cruzar. Le dije que si no podía más, entonces que se fuera. Al principio, pareció sorprendido. Tal vez esperaba que yo intentara convencerlo de quedarse, que apelara a su sentido del deber, que le recordara que era su madre y que no podía abandonarla. Pero yo no era como él. No le iba a decir palabras vacías, no iba a intentar manipularlo con la misma culpa con la que él y nuestra madre me manipularon durante toda mi infancia. Le repetí que se fuera, que nadie lo obligaba a quedarse, que si realmente sentía que esto era un castigo, entonces que se liberara de él. Hubo un momento de silencio entre nosotros. Un instante en el que vi su rostro transformarse, en el que su mirada cambió de agotamiento a algo más profundo, algo más sincero. No era enojo, no era culpa. Era alivio. Luis quería irse. Lo había querido desde el primer día, pero necesitaba que alguien más se lo permitiera. Y yo se lo permití. No tardó en tomar la decisión. Primero, comenzó a desaparecer con más frecuencia. Al principio eran solo unas horas, luego una noche entera, luego días completos sin regresar. Cuando le pregunté si tenía la intención de volver, su respuesta fue evasiva, llena de excusas y justificaciones vacías. Dijo que necesitaba pensar,
que estaba buscando una solución, que tal vez podría encontrar una residencia para nuestra madre, que estaba haciendo lo posible por encontrar una salida. Pero yo sabía la verdad. No estaba buscando una solución. Estaba buscando una excusa para irse sin remordimientos. Finalmente, un día lo vi empacar sus cosas. No hizo un gran anuncio, no se despidió con lágrimas ni promesas de volver. Simplemente recogió sus pertenencias con la rapidez de alguien que quiere largarse antes de que le hagan cambiar de opinión. Nuestra madre se dio cuenta demasiado tarde. Cuando vio las maletas en la puerta, cuando entendió lo que estaba pasando, comenzó a gritar su nombre, a exigirle que no la abandonara. Le dijo que él era su hijo, que no podía hacerle esto, que ella había hecho todo por él. Luis ni siquiera la miró. Tal vez porque, en el fondo, sabía que sus palabras eran mentira. Se fue sin siquiera cerrar la puerta con cuidado, dejando atrás a una mujer que nunca creyó que la abandonarían, una mujer que siempre estuvo segura de que su hijo, el favorito, el intocable, jamás la dejaría sola. Pero lo hizo. Y lo mejor de todo es que, en el fondo, ella lo sabía. Sabía que todo lo que había construido con su favoritismo, con su injusticia, con su egoísmo, estaba colapsando frente a ella. Sabía que había malcriado a un hijo que no tenía la más mínima lealtad hacia ella, que nunca había aprendido lo que era el sacrificio, que nunca había entendido lo que significaba cuidar de alguien más. Por primera vez en su vida, mi madre experimentó lo que era ser olvidada. Y lo mejor de todo fue que yo no tuve que hacer nada para que sucediera. Solo tuve que esperar. Actualización 4. El silencio dentro de esa casa después de la partida de Luis fue absoluto, casi sepulcral. Durante tantos años, aquel lugar estuvo lleno de órdenes, de gritos, de exigencias interminables que siempre caían sobre mis hombros. Era un espacio en el que nunca existió la paz para mí, donde cada rincón tenía la sombra de una tarea pendiente, donde cada objeto fuera de lugar significaba un regaño, una recriminación. Un recordatorio de que yo no era más que una herramienta para el bienestar de los demás. Pero ahora, con Luis fuera del juego, con su presencia borrada por completo de esta dinámica perversa, el ambiente había cambiado. La casa ya no estaba llena de gritos ni de exigencias. Ahora, solo quedaba el sonido hueco de la desesperación. Mi madre, la mujer que alguna vez se jactó de su fortaleza, que se paseaba por la casa con la seguridad de quien cree que el mundo le debe algo, ahora era solo un reflejo pálido de lo que fue. Su enfermedad la había debilitado físicamente, pero la partida de Luis fue lo que la quebró por completo. Antes, todavía conservaba la ilusión de que todo se arreglaría, de que yo, de alguna manera, terminaría cediendo, de que Luis, al final, demostraría ser el hijo devoto que siempre creyó que era. Pero ahora, con su adorado hijo desaparecido sin una mirada atrás, con la casa vacía y sin nadie a quien ordenar, el peso de su propia realidad se le vino encima. Al principio, intentó fingir que no pasaba nada. Cuando Luis se fue, todavía hablaba de él como si estuviera por regresar en cualquier momento, como si simplemente estuviera tomándose un descanso, una pausa antes de volver a cumplir con su responsabilidad. Decía con voz forzada que él siempre había sido un buen hijo, que él no era como yo, que no la abandonaría así como así. Pero conforme los días pasaron y su teléfono permaneció en silencio, conforme sus llamadas quedaron sin respuesta, conforme su nombre ya no aparecía en la pantalla con promesas vacías, su actitud comenzó a cambiar. Primero, fueron pequeños detalles. Su mirada se tornó más ansiosa cada vez que revisaba su teléfono, su tono se volvió más quebradizo cuando hablaba de él. Luego, la negación dio paso al enojo. La escuchaba murmurar cosas sobre la ingratitud, sobre cómo Luis la había traicionado, sobre cómo ella nunca imaginó que su hijo, su consentido, fuera capaz de hacer algo así. Decía con rabia que no entendía en qué se había equivocado, que no comprendía cómo era posible que él, después de todo lo que le había dado, después de todo lo que sacrificó por él, la hubiera dejado sola en el momento en el que más lo necesitaba. Y yo solo la observaba. No le ofrecía consuelo, no le respondía, no intentaba aliviar su angustia. Solo la miraba en silencio, con la misma indiferencia con la que ella me miró cada vez que yo me quebré bajo su abuso. Conforme los días se convirtieron en semanas, su desesperación se hizo más evidente. Su voz, antes fuerte y demandante, comenzó a sonar temblorosa cada vez que intentaba llamarlo. Sus manos,
que alguna vez se movieron con la seguridad de quien sabe que siempre tendrá a alguien a su disposición, ahora se aferraban al teléfono con nerviosismo. Como si al apretar más fuerte pudiera forzar una respuesta que no llegaba. Yo sabía que Luis no volvería. Lo conocía demasiado bien. Había pasado toda su vida huyendo de la responsabilidad, dejándome a mí como su escudo, como su reemplazo, como el amortiguador que le permitió nunca enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ahora que su escudo estaba roto, que ya no había nadie más que pudiera tomar su lugar, su única opción era hacer lo que siempre hizo mejor, desaparecer. Pero mi madre se aferraba a la idea de que él tenía que volver. No porque realmente creyera en su amor, sino porque la alternativa era demasiado aterradora para ella. La alternativa significaba aceptar que había fallado, que había puesto todas sus esperanzas en la persona equivocada, que había alimentado un monstruo que, en el momento crucial, no dudó en devorarla y seguir adelante sin una pizca de remordimiento. Una noche, mientras yo estaba sentada en la sala con una taza de té entre las manos, le escuché romperse por completo. Su voz no era la de la mujer que me crió, no tenía ni rastro de la autoridad con la que me ordenaba limpiar la casa de pies a cabeza, ni el tono despectivo con el que me decía que yo había nacido para servir. No. Era la voz de alguien que sabía que ya no le quedaba nada. Dijo con un hilo de voz que no entendía por qué Luis no respondía, que no comprendía por qué, después de todo lo que ella hizo, él había decidido ignorarla de esta manera. Dijo que no podía estar sola, que no sabía cómo vivir así, que no era justo. Y entonces, por primera vez en toda mi vida, le dije la verdad que había guardado dentro de mí por tantos años. Le dije que ella nunca pensó en la posibilidad de que algún día fuera a necesitar a alguien. Que nunca consideró que algún día, el mismo hijo al que crió sin obligaciones, sin responsabilidad, sin empatía, la vería de la misma manera en la que vio a todo el mundo, como algo desechable. Le dije que Luis no era cruel, que Luis no era un monstruo. Que simplemente era el resultado de lo que ella misma había construido. Su rostro se contrajo en una mezcla de furia y desesperación, pero no pudo negarlo. No pudo decirme que estaba equivocada. Y esa fue la mayor victoria de todas. Porque a partir de ese momento, supe que lo entendió. Supongo que en el fondo, siempre supo que Luis nunca tuvo que preocuparse por nada porque yo estaba ahí. Que nunca tuvo que hacer sacrificios porque siempre fui yo quien los hacía en su lugar. Que cada vez que yo sufría y él se beneficiaba, ella lo estaba convirtiendo en alguien incapaz de sentir una verdadera conexión con nadie más que consigo mismo. Ahora, por fin, estaba viendo el precio de sus acciones. Pero lo mejor de todo es que aún no había terminado. La verdadera lección estaba por llegar. Porque una cosa era que Luis la hubiera abandonado. Otra cosa era que yo estuviera ahí y que aún así, ella siguiera estando sola. Actualización final. El silencio dentro de aquella casa se volvió tan denso como el polvo que se acumulaba en los rincones, un eco de lo que antes fue un lugar vibrante, no por el amor o la calidez familiar, sino por el constante movimiento de órdenes y demandas que mantenían a todos, o mejor dicho, a mí, en un estado de servidumbre perpetua. Pero ahora, sin Luis y con mi madre reducida a una figura marchita en una silla, la casa se sentía vacía en una forma que iba más allá de lo físico. Era la clase de vacío que se arrastra por las paredes, que se cuela en cada grieta, que deja un peso insoportable sobre los hombros de quien aún permanece. Ella lo sentía. Lo veía en la manera en que sus manos temblaban al sostener el teléfono, llamando una y otra vez a un hijo que jamás contestaría. Lo veía en la forma en que sus ojos vagaban por la habitación, como si esperara que en cualquier momento Luis cruzara la puerta con una sonrisa y una excusa barata. Como si todavía creyera que el abandono era temporal y no la sentencia definitiva que en realidad era. Yo no hice nada para sacarla de esa ilusión. Dejé que el tiempo hiciera su trabajo, que el peso de la soledad se instalara en su pecho como una enfermedad peor que la que consumía su cuerpo. No tenía intención de cuidarla, ni de hacerle la vida más fácil, ni de darle la más mínima razón para pensar que todavía quedaba alguien en este mundo que se preocuparía por ella. No tardó en llegar el día en que lo entendió. No fue un momento grandioso ni una revelación dramática. Fue un proceso lento, como una cuerda que se va tensando hasta que finalmente se rompe. Primero, dejó de llamarlo con la misma insistencia. Luego, comenzó a hablar de Luis en pasado,
como si se resignara a la idea de que ya no era parte de su vida. Su voz se volvió más débil, su mirada más perdida, y su expresión se llenó de un resentimiento casi infantil, como si todavía no pudiera comprender que la persona que más amó y protegió la había desechado como algo sin valor. Y entonces, finalmente, llegó a la última fase. Una noche, mientras yo estaba en la cocina bebiendo té, escuché su voz apagada desde la habitación. No me llamó por mi nombre, no intentó darme órdenes, no trató de exigir nada. Solo susurró con una fragilidad que no le había escuchado jamás: no quiero estar sola. Durante un instante, simplemente me quedé ahí, sosteniendo la taza con calma, permitiendo que sus palabras flotaran en el aire. No quiero estar sola. ¿Cuántas veces había pensado lo mismo cuando era niña, cuando pasaba horas limpiando una casa en la que nadie me veía? Cuando escuchaba a mi madre reír con Luis mientras yo fregaba platos hasta que mis manos quedaban ásperas y enrojecidas, cuando me encerraba en mi habitación con la esperanza de que, solo por un momento, alguien me tratara como algo más que una herramienta desechable. Pero nunca le importó mi soledad. Me acerqué a la puerta y me quedé de pie en el umbral, observándola en la penumbra. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, sus ojos opacos, sus manos frágiles apoyadas en su regazo. No había nada en ella que se pareciera a la mujer que me había criado. Ya no era imponente, ya no era fuerte, ya no tenía el control. Solo era una anciana, una mujer olvidada, abandonada incluso antes de morir. Me incliné ligeramente hacia ella, lo suficiente para que pudiera ver con claridad la expresión en mi rostro cuando dije con una voz tan suave como un cuchillo hundiéndose en la carne: espero que sientas cada segundo de este abandono como yo lo sentí toda mi vida. Sus labios se separaron ligeramente, como si quisiera responder, pero no había palabras que pudieran cambiar nada. No había justificación, no había disculpa, no había súplica que pudiera borrar lo que hizo, lo que permitió, lo que construyó con cada decisión. Me enderecé y salí de la habitación sin mirar atrás. Al día siguiente, hice mis maletas. No me molesté en explicarle que me iba, no sentí la necesidad de darle un aviso o una despedida. Simplemente recogí mis cosas y salí por la puerta sin más. No hubo súplicas para que me quedara, no hubo lágrimas de arrepentimiento. Lo único que quedó en esa casa fue el eco de mis pasos alejándose y el sonido de la puerta cerrándose con un golpe sordo. No volví a verla. Unas semanas después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era del hospital. Alguien la había encontrado en su casa en condiciones deplorables, llevada de emergencia después de haber pasado días sin atención, sin comida, sin nadie que se asegurara de que siguiera viva. Me informaron que estaba en sus últimas, que, si quería despedirme, debía ir lo antes posible. Tomé el teléfono, leí el mensaje una vez más, y luego lo borré sin responder. No fui al hospital. No fui a su funeral. No pregunté qué hicieron con sus restos. No la lloré. El mundo no se detuvo cuando murió. Nadie la recordó, nadie la extrañó, nadie mencionó su nombre con cariño o con tristeza. Se desvaneció de la misma manera en que me obligó a desvanecerme cuando era niña, con la misma indiferencia con la que me despojó de cualquier derecho a sentirme amada. Al final, su castigo no fue la muerte. Su castigo fue saber que, incluso antes de morir, ya estaba completamente sola. Que su hijo, el que tanto protegió y amó por encima de todo, fue el primero en huir. Que su hija, la que trató como un mueble, como una sirvienta, la dejó morir en el olvido. Y que, cuando cerró los ojos por última vez, no había nadie sosteniéndole la mano. Nadie que lamentara su partida. Nadie que la recordara. Nadie que la llorara. Justo como ella me enseñó que debía ser.